¿Cómo están todos? Sean bienvenidos de nuevo a Cine. Tenemos a un gran invitado, Johnny Terceros, en esta etapa que vamos a hablar de cine latinoamericano. Actualmente docente en la Escuela Superior de Arte, con una gran trayectoria en proyectos y trabajos audiovisuales, y sin olvidar que estudió cine en Argentina. Mucho gusto, Johnny, qué bueno que viniste. Alison, mucho gusto. Gracias por invitarme a este programa. Sí, estamos muy felices de poder tenerte. Nosotros como estudiantes, el poder aprender un poco más, entender un poco más de toda la experiencia que tú has tenido en este tiempo de trabajo. Ahora vamos a tocar el cine argentino y mexicano. En cine argentino queremos saber sobre Buenos Aires viceversa. En esta película, ¿cómo crees que influenció el contexto político en esta película? Agresti. Todos los que hemos estudiado cine siempre hemos pasado por Agresti, ¿no? Porque, digamos, un referente del cine argentino es Agresti por el tema que toca, digamos, ¿no? Posguerra, Argentina, saliendo de una dictadura, y prácticamente todos los ánimos de la gente, de la población estaban tiradas, ¿no? Entonces, esta película refleja ese ánimo, ¿no? Ese ánimo derrotista que tenía ese momento. Utilizan colores fríos, digamos, para hacernos sentir eso, ¿no? Buenos Aires viceversa creo que es un referente para esa época, muy importante. Entonces, con lo que nos dices, aplicarías esto que el contexto es muy importante para lo que pasa en la película. Sí. Siempre he dicho que el contexto hace a los personajes, ¿no? Sin un buen contexto no podríamos presentar a un personaje, ¿no? A un determinado personaje, a una determinada sociedad, digamos. El contexto sí los va a formar, ¿no? Sí, vemos mucho cómo juega esto tanto con la fotografía como en la narrativa que utiliza para poder reflejar esa melancolía, esa tristeza que tú veas, a pesar de que cualquiera que conoce Buenos Aires se la imagina tal vez con colores, agitada, movida, pero nos muestra esta parte de tal vez una ciudad más pesada, más cargada por todo esto, y tratando de tal vez unos olvidar todo lo que ha pasado y tal vez otros viviendo con las consecuencias de esto. Tú más que nadie puedes decirnos el contraste de tal vez una Buenos Aires más actual, ya que tú has vivido allá, has estado allá, sí, a lo que refleja en la película. Digamos que, en Argentina, mayormente el cine argentino, trata de recurrir al pasado para enseñar, ¿no? Es algo interesante de los argentinos. Ellos hacen su cine, diríamos, histórico, podríamos decir, para que las demás generaciones vayan viendo cómo se ha vivido. Es una forma de dejar un legado, diríamos, ¿no? En la gente. A mí me parece muy interesante ese punto de vista de los argentinos, por ejemplo. Sí, es muy interesante el ver cómo, a pesar de que tienen su cine comercial, podríamos decirlo, pero sí pesa mucho esto, ¿no? El argentino de querer caracterizarse y mostrarse como argentino y que sepan qué es Argentina y que entonces vemos mucho el reflejo de no solo la ciudad, sino todo un país en estas películas. Hablando del nivel técnico, de manejos de cámara, como nos mencionabas, los colores que utiliza, ¿qué cosas crees que implementó bien para ayudar a este tono melancólico, más sobrio que utilizó en esta obra específicamente? Quizás no utilizar mucho color, ¿no? Para no distraer, llegando a, no podríamos decir al blanco y negro, pero sí llegando a que solamente veas imágenes, veas sentimientos, veas polarizados todo lo que es las caras, ¿no? Los rostros, la gente, y no te centres mucho en el color, cosa que te va a distraer. Entonces te centras mucho en el mensaje, ¿no? Como lo hace el blanco y negro, ¿no? Sí, ¿podrías mencionarnos un poco sobre este mensaje? ¿Cómo te impactó a ti, no? ¿Qué tomaste de la película y que tal vez no? Claro, para mí es un mensaje, digamos, de decir, aprendí de esto, digamos, salí. Mayormente los que ven hacen como una introspección de la historia, dicen, esto pasó, ¿no? Ojalá no vuelva a pasar.
¿no? Y se sienten, diremos, allegados a la gente que lo ha pasado, ¿no? Como la noche de los lápices y ese tipo de cosas, el Plan Cóndor y ese tipo de cosas históricos que pasó en Argentina, ¿no? Donde desaparecieron jóvenes. Entonces, esos tipos de películas que hacen a la dictadura, que van en contra de esos gobiernos así de factos, hacen que uno se centre, digamos, en la parte donde no debería volver a pasar este tipo de cosas, ¿no? ¿No? Te hacen un mea culpa de todo lo que ha pasado, ¿no? Sí, te hacen reflexionar, entrar. Y es interesante ver cómo, aún siendo de otra cultura, quizá, podemos llegar a sentir esa identificación o entender eso o aplicarlo a nosotros. No necesariamente tenemos que ser de Argentina, porque para entenderlo o para sentirlo, para poder transmitir. Y eso es lo lindo del cine, pienso, del poder transmitir todas las cosas. El cine latinoamericano por lo general es así, creo, ¿no? La mayoría del cine latinoamericano tienen ese contexto. Han partido en algún punto, Bolivia mismo, ¿no? Sí. Ha partido en un punto donde su cine siempre ha tratado de reflejar cosas históricas, protestas, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ese cine siempre ha sido de ese cine de vanguardia, ¿ya? Que te hace, ¿no? Que te hace pensar en las cosas que han pasado, ¿no? Sí, que te hace reflexionar, que te hace tener esa introspección. Es muy interesante cómo el cine latinoamericano se enfoca en eso. Y vamos a seguir viendo un poco más, pero esta vez en el cine mexicano, a la vuelta de estos mensajes que nos tiene el Instituto ESCA. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? En el Instituto Técnico ESCA puedes estudiar una carrera a nivel técnico superior y estar listo para trabajar en solo 3 años. Estudia sonido, producción audiovisual, diseño gráfico, diseño multimedia, administración de empresas, mercadotecnia, sistemas informáticos. Aprende, crece y conquista tus metas. Turno selección, clases prácticas y presenciales. Comunícate al WhatsApp 61600723 o en nuestras redes sociales como Instituto Técnico ESCA, Avenida Ayacucho 471, Casi Calama. La ESCA, donde tu creatividad se traduce en éxito real. Inscripciones abiertas. Y volvemos, y hablando del reflejo de la sociedad, tenemos a Los Olvidados de Buñuel. ¿Qué elementos del estilo de Buñuel son más evidentes en Los Olvidados? Bueno, Buñuel, cineasta español que hizo una temporada, ¿no? Estaba por España, digo, por México. Obviamente lo corrieron de España, sí, lo corrieron de España. Digamos que Buñuel hacía un cine surrealista, luego saltó a un cine muy, muy realista, ¿no? Agarró, digamos, cosas de ese momento de los mexicanos, pero no agarró, digamos, una historia fantástica, sino que hizo como una historia muy cruel de la vida, sí, de ese momento, ¿no? Me parece interesante. Buñuel se caracterizó por ser directo, ¿no? Es un cine muy directo, un cine muy humano, diremos, ¿no? Sí, vemos como, al menos en esta película, sobre todo una persona tal vez sensible podría verlo como que, uy, es tragedia tras tragedia tras tragedia, pero en realidad era eso, él estaba reflejando la realidad que estaban pasando en México. ¿Qué características destacas de la dirección de actores de Buñuel? Bueno, esto de dirigir a personas que nunca han sido dirigidas, por ejemplo, lo ha hecho muy bien. Me parece algo loable de su parte, muy profesional, ¿no? De agarrar personas y mezclar con algunos actores a personas que nunca han actuado. Y les sale muy bien, ¿no? Hay que saber lidiar con ese tipo de personas, ¿no? Que no son actores y qué sé yo, él los guía tan bien que parece natural su actuación. Sí, aparte, ver que justo en esto varios son niños y sabemos que ya a veces trabajar con adultos es difícil, con niños mucho más. Tienes que ser más detallista, pensando que él era de otra cultura, que estaba ingresando a esta cultura que tal vez no conocía mucho, estaba conociendo, pero pudo desenvolverse bien, desarrollar bien la película, poder tener eso que nos mencionabas de tanto actores preparados como los que no, y poder
dirigirlos de la misma manera y que no notes esa diferencia de, este es actor, no, este seguro no. Entonces es muy bueno el poder ver ese trabajo reflejado en todo esto. ¿Cómo crees que contribuye el final para reforzar el mensaje central de Los Olvidados? Bueno, para mí es muy crudo, ¿no? O sea, es una realidad muy cruda de ese momento. El mensaje te queda. Es como decirte, mira, este tipo de sociedades son así. Digamos, no hay forma de maquillarlo. Hay películas que maquillan esa realidad, ¿no? Hay sociedades que tienen mucho más todavía. Hay películas que son mucho más crueles, pero creo que Buñuel logra dar en el punto donde a la gente le importa, diríamos, muy poco las demás personas, ¿no? Es una sociedad cruel, ¿sí? Y como que no hay una correlación, diremos, con que se ayude a las personas, diremos. No. Para ellos es una sociedad donde cada uno lucha por su sobrevivir en ese momento, ¿no? Me parece interesante esa parte. Sí, es muy fuerte ver esto, ¿no? Tal vez actualmente es algo que choca mucho, porque podemos ver últimamente esto de el poder empatizar más con la gente, el poder estar más atentos, el respeto, que esto está como que mucho a pique, pero ver esta realidad, que es una realidad que lastimosamente la seguimos viviendo hasta ahora, sin ir muy lejos. Podemos verlo aquí mismo en Cochabamba, este tipo de cosas. Y el poder como que entender que sí, queremos hacer las cosas bien, pero esto creo que choca mucho con el espectador de decir, esto pasa también. Y algo que a mí mucho me impactaba es que yo esperaba un final o algo, que pase algo bueno, que pase, va ahora a venir alguien y va a ayudar tenía mucha esperanza. Mucha Rosa de Guadalupe. Sí, realmente. Pero el ver el final fue como muy impactante, el ver que hasta el último momento, por así decirlo, se ve la falta de cuidado, la miseria tal vez del ambiente y ver todo con tristeza, ¿no? Es como que te deja un poco pensando ¿y en qué puedo hacer yo al respecto? En el momento que tú viste la película, ¿qué impacto generó en ti? A mí me gustó porque es una realidad que se tiene que contar. No, a mí me gusta ese tipo de cine, donde lo que ves es lo que es, digamos, ¿no? Lo que está demostrando, lo que estás reflejando, es algo que no puedes esconder. No es un cine comercial totalmente, es más un cine de qué sé yo, demostrar una realidad que pasa en ese momento en esa sociedad. Acá también pasa, como dijiste, ¿no? Pero en nuestro entorno quizás estamos acostumbrados a que nos mientan o maquillen un poquito la realidad, que no sea tan cruda. Pero sin embargo pasa. Sí, yo pienso que sí. Al menos acá en Bolivia es como que lo tratan de minimizar mucho para que la misma gente no se ponga susceptible. Y viendo esto como, aunque fueron realizadas en contextos históricos muy diferentes, Buenos Aires viceversa y Los Olvidados de Buñuel, ambas películas presentan personajes que parecen vivir al margen de la sociedad. ¿Qué similitudes y diferencias encuentras en estas dos películas que podríamos destacar o que tal vez un estudiante tendría que tomar en cuenta, tendría que estar atento a estas cosas? Bueno, a mí, por ejemplo, me enseñaron a ver las películas por lo menos 2 veces. Y si te gusta más, una, ¿no? Primero la ves de una forma comercial, la disfrutas. No tanto lo analizas, ¿no? La segunda sí lo analizas. La segunda ya vas analizando y en ese punto, diríamos, podríamos decir que Buenos Aires viceversa de Agresti es tan cruda como Los Olvidados, ¿no? En el sentido de que, bueno, cada lugar, cada contexto es diferente, pero la gente está luchando por algo, ¿no? Por olvidar, por reflexionar, por sobrevivir y por ese tipo de cosas, ¿no? Por eso quizás, bueno, Buñuel también está hecho en blanco y negro, entonces no te deja margen a que te distraigas con el color, digamos, ¿no? Pero, digamos, Buenos Aires también tiene lo suyo, de esa melancolía que habíamos dicho, ¿no?
que lo plasma en la mayoría de la película. Sí, es impresionante ver esto, el reflejo de dos contextos diferentes, dos lugares, dos épocas, pero elementos que pueden tener similares, como hablabas del color, como la fotografía, la manera en la que se cuenta la historia. Y es lindo ver esto del cine, cómo se repite. En realidad, si nosotros aprendemos todo esto, podemos aplicarlo en nuestro contexto, en nuestra época, pero con estas herramientas que nos dejan estos grandes directores y cineastas. Las películas, por ejemplo, si te pones a pensar, siempre salen después de algo que haya pasado, ¿no? Algo histórico, algo que haya cambiado en la sociedad. Ahí se forma una película, una idea, después sale una película. Y más adelante la tienes que ver porque tienes que recordar, tienes que acordarte qué es lo que ha pasado. Entonces, para mí siempre el cine ha sido referente de la historia. El cine es histórico, el cine es para que no te olvides de dónde vienes. Sí, mucha razón. El cine es un reflejo de la sociedad. Muchas gracias, Johnny, por poder compartirnos un poco de tu conocimiento, de tus opiniones, de todo lo que aprendiste igual a lo largo de los años. Es un gusto haberte podido tener aquí en Ayucine. Esperamos volver a tenerte en un futuro. Y muchas gracias a todos los que nos ven, a todos los que están atentos al canal. Nos vemos pronto.